En resumen, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en que el organismo de nuestras mascotas, en este caso los felinos, no pueden captar la glucosa. Y recordemos que la glucosa en las células son el motor o son esa gasolina para poder funcionar. Entonces, si empezamos por ahí para definir, la diabetes es una enfermedad en la cual el cuerpo no tiene la capacidad de adquirir su gasolina. Esa es en forma muy grosso modo, muy general. Su manera científica es en la cual la insulina no es capaz de poder captar la glucosa en sangre para poder distribuir a los diferentes órganos. ¿Cómo se forma la diabetes? El órgano más importante es el páncreas. Recordemos que en el páncreas hay una serie de células en la cual hay una función de un páncreas exócrino, que es aquel que libera lo que son las enzimas, que son esas enzimas amilasa, lipasa, tripsina, que están en su mayor función en el tracto digestivo. Pero también el páncreas tiene una función endocrina, en este caso en la que tiene que ver con lo que son la regulación de las hormonas. Dentro del páncreas existen dos grandes grupos de células. Y lo trato de explicar así para que pueda ser bastante sencillo para las personas. En estas células liberan eh, insulina, liberan glucagón, liberan somatostatina, liberan células péptidas, que cada una de ellas tiene una función especial. Pero en este caso, las células betas, que son las que liberan insulina, son las principales actores en lo que es la diabetes. Cuando el órgano, el páncreas, no pueda liberar esas células beta, la insulina, es donde tenemos los problemas de las enfermedades diabéticas, porque también las células alfa son las que secretan glucagón, que son aquellas los que nos ayudan a subir la glucosa en sangre. Y la insulina disminuir esa glucosa en sangre. En este caso, si hay daños en las células exócrinas, entonces va a haber una deficiencia de secreción de las enzimas amilasas, que es la más importante. Vamos a tener eso se ve reflejado en una mala absorción a nivel intestinal, a nivel del duodeno, o por ejemplo, las enzimas que desdoblan el primer intestino, que es el intestino delgado de la primera porción, no se absorben todos los nutrientes. Estas enzimas que no actúan en ese momento, ya sea porque esa célula no secreta lo suficiente o porque esa secreción no puede incluirse en las células, es ahí donde viene el daño. Nosotros lo vemos es como que una diarrea sí, una diarrea no, o una diarrea de un color o una diarrea de otro color, porque son las enzimas las que ayudan a esa degradación. Y ellas actúan sobre todo en lo que es el intestino delgado y grueso. Entonces, por ejemplo, de la forma normal, cuando un animal consume el alimento que nosotros los damos de forma regular, en el estómago se desdobla, van los hidratos de carbono, va la glucosa, va la energía, van los aminoácidos, van las vitaminas, y estos deben ser normalmente absorbidos por las células. Cuando estos nutrientes llegan a cada uno de los órganos, este órgano funciona adecuadamente. ¿Qué pasa cuando esa glucosa no puede ser absorbida? Porque es que la glucosa, para ser absorbida en las células, necesita de la insulina. Es como que la insulina agarra la glucosa, vamos a utilizarla en tal órgano. Esto no sucede, la glucosa va a empezar a subir los niveles, y la glucosa sube los niveles porque la insulina o no está secretando suficiente o no puede ser absorbida. Entonces, al no suceder esto, la glucosa empieza a subir, subir, subir. Y cuando sube en sangre, ¿qué hace el organismo? Trata de excretarlo y lo excreta por orina. Pero llega un momento en que el riñón no da más porque hay tanta glucosa, y lo que uno como dueño puede ver es que el gato orina, 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 orina. Toma mucha, mucha agua porque el aumento de glucosa genera sed. Toma mucha, mucha agua. Pero como el organismo tampoco puede absorber esa glucosa que necesita, esa energía, el animalito siempre tiene hambre. Siempre tiene hambre. Entonces tiene lo que le llamamos poliuria, polifagia y polidipsia. Esa es la explicación por qué entonces yo veo que toma bastante agua, come, 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 come y nunca engorda. Entonces también empiezan los signos de debilidad muscular, porque el músculo no tiene energía. ¿Y dónde agarra esa energía? Empieza a agarrarlo de la grasa, de las proteínas. Y la grasa y las proteínas no hacer su función, empieza a debilitar el organismo, a debilitar el organismo, a debilitarlo, a tender esta flacidez muscular, a disminuir esa masa muscular, porque él está tratando de compensar esa falta de energía, hasta llegar pues a una cetosis diabética, que es ya una parte final. El gato, eh, como no da esos signos de primera, sino que es cuando ya ha pasado cierto tiempo y ha pasado un proceso, es muy importante que apenas el dueño vea algún cambio, acuda al veterinario. No hay mejor escudo que el médico veterinario. Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, Ajá. hay que haber un cambio
total de no solo de su alimentación, sino del hábito alimentario. Mm, Y más cuando empezamos con las inyecciones de insulina, porque las inyecciones y la alimentación van en un periodo y en un momento. No es que usted le aplica la inyección a las 6 de la mañana porque se va para el trabajo y le pone el alimento al mediodía. No, no, hay realmente un esquema de cuándo debemos inyectar, cuándo debemos alimentar. ¿Cuál es la alimentación más adecuada? Depende de cada paciente. Porque si, por ejemplo, tenemos un paciente que nos llegó en estado caquéxico o que es un periodo en que la diabetes ha estado mucho tiempo que ya se ven estragos en él, que es un ujú, paciente diabético recién detectado que todavía está obeso, que no tiene esa pérdida de masa muscular, su alimentación puede variar un poco. Y en claro. ese caso, el médico veterinario te puede incluir proteínas, no del pienso, sino de casa. De un paciente es diabético, todas las dietas son altas en proteína, bajas en hidratos de carbono y bajas en grasa. Eso es lo primero que hay que cambiar, la alimentación de nuestro paciente diabético, Ujú, porque los carbohidratos en el organismo se van a traducir en glucosa ujú, y eso va a aumentar la glucosa en sangre. Entonces, lo que necesitamos es mayor proteína porque ya la glucosa está aumentada en el animalito. Necesitamos más proteínas, bajar el número de grasas y disminuir los carbohidratos. Tratamos que tener de incluir un área donde tenemos que estimular a nuestro gatito a realizar ejercicio o actividad física, porque así como es importante para nosotros, es mucho más importante para ellos para que no tenga ese factor de riesgo que es la obesidad.